Bueno, pues nada, oye, buenas tardes a todos y a todas por participar en una actividad más del museo, en este caso, en otra función más de nuestro programa Entre Papeles. Entre Papeles es un programa que creamos ya hace un tiempo y que tiene un objetivo, bueno, un objetivo básico que es dar a conocer eh, pues todo ese material, toda esa documentación que tenemos en el Archivo Histórico Minero de Castilla y León. Creo que ya sabéis casi todos, o buena parte de vosotros, que ya desde hace unos años hemos creado el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, adscrito al museo, con el objetivo de recuperar toda esa documentación, fundamentalmente de las grandes empresas mineras de la región. Digo fundamentalmente porque las pequeñas pues han ido perdiendo y han ido desapareciendo, aunque tenemos también bastante de ellas, pero de las grandes empresas mineras, en ese proceso traumático de cierre, con liquidaciones, quiebras y que todo se ha perdido, pero bueno, por lo menos los papeles. Tenéis aquí dos, Hay dos sitios si queréis. dos y uno más aquí, tres, ¿no? Había. Aquí tenéis tres, dos y uno. Si estamos todos ya colocados. Sí, 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 no, Aquí hay dos esa no me la quites, pero ya. y aquí hay otros dos. Aquí hay otros dos si Vale, quieres. gracias. Bueno, pues ahora que ya estamos todos, continuamos. Nada, como os decía, pues que tenemos el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que está a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis y que necesitéis, y que atesora cientos de miles de documentos, de planos, de fotografías y otro tipo de objetos variados. Y queremos ir dándolo poco a poco a conocer. ¿Por qué este entre papeles de hoy? Bueno, pues precisamente porque estamos en la Internacional de los Archivos. El lunes conmemoramos el Día Internacional de los Archivos y bueno, nos parecía que era adecuado pues dedicar en esta semana una actividad a poner en valor el papel del archivo histórico minero. Y en este caso vamos a hablar de brigada de salvamento, que sabéis que es un tema recurrente, que cada X tiempo nos gusta rememorar, recordar estos grupos no tan importantes en la minería y en las empresas mineras. Y hoy le hemos pedido a Héctor, que ahora os lo presento para los que no le conozcáis, que supongo que seréis muy poquitos también, le hemos pedido a Héctor que nos dé una breve pincelada de aquella documentación que hasta el momento, porque el archivo, como os digo, tiene cientos de miles de papeles, buena parte ya clasificados y en su base de datos para consultar, pero otra parte inmensa todavía en el proceso de clasificación, con lo cual pues van a ir saliendo muchas más cosas. Entonces, le hemos pedido que hasta el momento, hasta lo que tenemos controlado, pues nos cuenta a todos qué tipo de documentación relativa a brigadas de salvamento minero tiene el archivo y así de paso pues vamos conociendo algunas de las cosas que caracterizaban a estas brigadas de salvamento minero. Y se lo hemos pedido a Héctor, bueno, Héctor González Moro, pues licenciado en Historia, Universidad de León, máster en Educación, responsable del aula UNED también de Cistierna y lo más importante de todo, compañero nuestro en el Archivo Histórico Minero de Castilla y León. Pues lo hemos pedido a él porque nos dio una charla en enero sobre la Revolución del 34 y nos gustó mucho, pues para qué vamos a buscar a otro, ¿no? Entre papeles se reparte entre Carlos y Héctor, ahora le tocaba a Héctor. Le hemos pedido a él, que está día a día con los papeles y que los conoce muy bien, pues que nos desvele lo que el archivo encierra. Yo no hablo más, que ahora te toca a ti. Vale, de acuerdo. Pues bueno, en primer lugar, y para que no se me olvide, agradecer a todos los presentes aquí, una tarde de viernes, ya prácticamente llegando al verano y en junio, pues mejor plan que el museo, aunque se me ocurren muchos otros, no mejores, pero no tan interesantes como acudir a una actividad más del Museo de la Minería y la Siderurgia. Por ello, desde aquí os lo quería agradecer en nombre de todo el equipo, porque al final las personas que acudís a las actividades sois el pilar mismo de las propias actividades, porque sin vosotros no habría actividad. Yo, si hoy no venís todas las personas que habéis acudido, no podría hablar de la brigada de salvamento. Para que no se me olvide, aunque Roberto ha dado unas pinceladas al tema del archivo histórico minero, para los que no lo conozcan, desde hace varios años el Museo de la Minería y la Siderurgia puso en marcha para recuperar y para rescatar toda la documentación de estas empresas mineras que por unas razones u otras iban cesando en su actividad económica primordial, que era la extracción carbonífera, y todos esos papeles, todos esos expedientes, todos esos informes, ¿dónde pueden acabar? Pues qué mejor en un centro que nos dedicamos a ordenar, a catalogar, a custodiar y a grabar en base de datos para posteriormente ponerlo a disposición de los investigadores miles y miles de documentos. No os podéis imaginar todos los entrepapeles que podríamos hacer. Hoy lo hemos hecho de la Brigada de Salvamento porque es un tema muy recurrente, es un tema muy interesante también,
dentro de todo el abanico que tenemos sobre las temáticas mineras, y hoy es lo que venimos a tratar, fotografías y documentos que nos hablan de la Brigada de Salvamento. Antes de dar paso a lo que es ya la propia ponencia, quiero que hoy, aunque yo sea el que encabece la presentación, que todos los que conozcáis a alguien en una fotografía, todos los que sepáis algún dato, lo manifestéis sin ningún miedo. Uno de los objetivos de esta actividad es daros a conocer los fondos del archivo, pero también que vosotros nos permitéis conocerlos aún mejor, porque tenemos fotografías de hace más de 100 años, tenemos documentos de hace más de 100 años que nos hablan de todo ello, pero qué mejor manera de conocerlo aún mejor que gracias a la memoria viva de la cuenca minera de Sabero, que lo constituimos todos los que estamos aquí presentes. Sin más dilación, no me detengo más en esta introducción. Para los que no estéis tan familiarizados con el mundo minero, dos pinceladas de lo que son las brigadas de salvamento minero. Os lo explico aquí, son cuerpos de rescate encargados de intervenir en los accidentes de las minas. Estos cuerpos de rescate estaban formados por mineros, por propios mineros que tenían su profesión, picadores, facultativos de minas, y que a su vez servían en la brigada de salvamento, como pongo ahí, para intervenir en los accidentes que había, no solo en los pozos de extracción del Valle de Sabero, sino que también actuarían en muchos otros. No me adelanto porque posteriormente lo veremos en la documentación, todas las intervenciones de los brigadistas de Ulleras de Sabero en diferentes minas de la provincia de León. Tenían su base en las estaciones de salvamento. Aquí en Sabero, primeramente tendrán la estación de salvamento en la Herrera 1 y posteriormente se trasladará a Sotillos, cuando la actividad carbonífera se realice en el Pozo Herrera número 2. Estaban dotadas de aparatos de respiración autónoma, que hoy tenemos una réplica de uno de los primeros aparatos de respiración de la época, los aparatos Proto. ¿Qué más tenían? Materiales, medios como detectores de gases, lámparas eléctricas, jaulas de canarios. No me adelanto. Posteriormente con la documentación veremos todos los materiales que constituían la brigada, que no solo estaba compuesto de ese contingente humano, de esas personas que trabajaban para la brigada, sino también de todos los materiales. Y en nuestra comunidad destacan 5 brigadas. Hoy hablaremos especialmente de 3. Ulleras de Sabero y anexas, que será la que más nos detengamos, no solo por el mayor interés que puede suscitar la empresa del Valle Minero de Sabero, sino porque dentro del propio archivo histórico minero es de la que más documentos y fotografías tenemos. También trataremos la Ullera vasco-leonesa y la Brigada de Salvamento de las Minas de Barruelo, aunque también cabe destacar que existe la de Bierzo Alto y Palencia Norte, que de momento no quiere decir que no lo tengamos, pero en base de datos guardado no tenemos de estas dos empresas, pero quizá el archivo al final es una fuente inagotable de temas de la minería y puede que algún día, abriendo una caja, descubramos documentación de brigadas de otras empresas. Antes de nada, quería hacer una breve introducción, un breve repaso a la historia de la Brigada de Salvamento de Ulleras de Sabero. En estas semanas que preparaba un poco el material que íbamos a ver hoy, estuve leyendo varios artículos de la revista del Castillete, que todos conocéis. En esos artículos se hablaba que la creación de la Brigada de Ulleras de Sabero se databa en los años 30. Bien, yo he tenido la suerte de encontrarme este documento, que no sé si lo podréis leer bien, en el que nos habla que ya la Sociedad Ulleras de Sabero y Anexas, dando gran importancia a su servicio, organizó hacia 1920, ahí pone 1920, igual no lo veis bien, una estación de salvamento en el grupo de la Herrera, en el Pozo La Herrera 1, a base de aparatos Draeger. Primeramente tendrían mascarillas, que es el aparato este, y posteriormente, ya en 1932, 1934, es cuando se cree que se constituye la Brigada de Salvamento, ya es cuando se reorganiza todo el equipo y se le dota de los aparatos Proto, que es el que tenemos aquí representado en primera fila. Bueno, representado no, es un aparato Proto, realmente. ¿Qué personas encabezan en un inicio la brigada de salvamento? Pues os leo, 7 vigilantes y 5 obreros. Y os digo que tenían sus propias profesiones dentro de la mina, realizaban esas prácticas de la brigada de salvamento y también debían acudir a todos los rescates de los accidentes y de los incidentes de la mina. Si leo, como os he dicho al principio, podéis intervenir si conocéis a alguna de las personas, si podéis contar algo de la época, sobre todo los mineros que trabajasteis en Ulleras de Sabero o también en otras zonas, sois libres de hacerlo.
7 vigilantes: Ignacio Fernández, Francisco García Herrero, Julián García Álvarez, Casimiro García Sánchez, Luciano Coto Alpériz, Juan José González Fernández y Santiago González Rozas. Y 5 obreros: Modesto del Blanco Gallego, Agapito Martínez Vances, Evaristo Sáez Abad, Eloy Sáez Abad y Severino Fernández. Estos mineros serían los primeros que constituyen la Brigada de Salvamento en los años 20. Ya posteriormente, en 1932, ya se reorganiza la brigada y se le dota de aparatos proto. A partir de este momento habrá 4 grupos dentro de la brigada, diferenciados por los vigilantes, que son los que tengo en este listado: Ignacio Fernández, Francisco García, Juan José González, Casimiro García, Julián García o Luciano Coto. Y otro grupo compuesto por Modesto del Blanco, Gerardo Argüelles, Agapito Martínez, Evaristo Sáez, Eloy Sáez, Santiago González Rozas y Severino Fernández. Y luego todo el grupo de obreros. Posteriormente veremos con la documentación, ahora una vez que acabe ya con este repaso a lo que es la historia de la Brigada de Hulleras de Sabero, vamos a ver fotografías y documentos que nos hablen de todas estas personas. Los obreros que posteriormente pasarían a ser vigilantes: Máximo Rebollar García, Jeremías Verduras, Marcos García, Raimundo Rodríguez, Jesús Morán, Herminio Marcos, Filiberto Saldaña, Juan Antonio Sánchez, Joaquín Duarte, Julián Martínez, Abelino Villalba, Mateo Suárez, Ignacio Fuertes, Ángel Morán y Daniel Corral. A partir de ahora vamos a empezar a ver fotografías a través de un orden cronológico desde las más antiguas que tenemos de la Brigada de Salvamento de Sabero hasta las más recientes. Esta fotografía, que pertenece al álbum de fotografías de Hulleras de Sabero, que es un álbum que tengo aquí expuesto, luego posteriormente os podéis acercar a ver parte de la documentación en original que hemos expuesto en esta mesa. Esta fotografía, que como digo pertenece al álbum de Sabero, está datada a finales de los años 30. Había gente también que me decía que podía ser de principios de los 40, pero gracias a Carlos Cubala, que le tenemos aquí presente, que hizo una investigación magnífica de esta foto, podemos reconocer a la mayor parte de las personas que la componen, y la fecha exacta es difícil, pero sí los años finales de los 30, 38, 39, 1938, nos movemos por esas fechas, debido a que uno de los componentes de esta fotografía falleció en un accidente minero en 1941. Por lo tanto, la fotografía tiene que ser tiene que ser después de 1932, que es cuando llegan los aparatos proto, y anterior a 1941. Por lo tanto, la datamos en esos años finales. De izquierda a derecha y de arriba a abajo podemos ver a Eloy Sáez, esta persona que señalo aquí. Esta persona no la conocemos. Si alguien... Adelante. Se llama Evaristo. ¿Evaristo? ¿Qué más? ¿Te conoces el apellido? Ya es mucho, ¿no? Es que me parece que eran cuñados, esos dos. Cuñados. Pues puede ser. Yo lo apunto. Es que yo no les conocí. Bueno, bien. Carlos no la tenía identificada. Sí, es que tiene que ser hermano, porque está Eloy Sáez y Evaristo Sáez. A ver, a veces con los apellidos, sobre todo en los expedientes de personal, vemos que hay fallos al nombrarles. Muchas veces en uno te puede aparecer Eloy Sáez y en otro Eloy Sáez. No es un error, ¿eh? Evaristo es el tercero. Aquí tengo anotado a Niceto. Yo no les conocí, es que no. No, bueno. Bueno, toda intervención es buena. Lo dejamos en un interrogante. El cuarto es Cristino Morán, es padre de Federico, que está aquí presente, abuelo de José. Marcos García, Julián García, perdón. Cristino Morán, Marcos García, Julián García, Ignacio Fernández, Simiro García y Juan Antonio Sánchez. Y luego, de izquierda a derecha, en este caso la fila de abajo, a esta persona la desconocemos, es verdad que es el que peor se le ve, pero bueno, también se aceptan intervenciones. Si alguien podéis hablar en alto, intervenir. ¿No lo tenéis claro? Pues pasamos al siguiente.
Raimundo Rodríguez, Máximo Rebollar, a Santiagón se le conoce bien, Santiago González Rozas, Juan José González, Luciano Coto y Agapito Martínez. Como digo, es la primera fotografía de la Brigada de Salvamento de Sabero, de finales de los años 30. Existen más fotografías de esta época. Sí, Juanón también aparece. Estas fotografías son haciendo prácticas porque las brigadas cada semana, cada 15 días realizaban prácticas para estar preparados tanto para los concursos de brigadas en los que participarían, concursos de destreza del oficio, como también para acudir a rescates, los propios de la empresa minera o también de otras zonas. Aquí vemos a los brigadistas que acabamos de ver en esta imagen haciendo las prácticas. Aquí les vemos equipados con los aparatos. Estas fotografías, insisto, son de la misma época, y aquí también les vemos haciendo pues, ejercicios de respiración ante las prácticas que realizaban por los incidentes mineros que pudiesen suceder. Estas ya os comento que son de finales de los 30 y que pertenecen al álbum de fotografías de Ulleres de Sabero. Tenemos varias copias en el archivo y una de ellas la hemos mostrado aquí por el interés que tienen todas estas fotografías. Si continuamos un poco, ya os dije que íbamos a seguir un orden cronológico en cuanto a las fotografías. Este es de los años 50 del siglo XX, y aquí ya muchos os sonarán las caras que vamos viendo. En estas fotografías reconocemos a Miguel Arrimada, a Canorín, a Andrés Manzano, a Juan Reyero, a Juanón. Ya como vemos son personas que estarán muchos años en la brigada, posteriormente también la documentación nos lo dice, y es interesante ver pues cómo realizaban las prácticas, en este caso cómo posan con los aparatos de respiración, con los proto, y bueno, se les conoce bien. Ya os digo que es de los años 50. Si seguimos avanzando, vemos estas fotografías que ya son de 1962, concretamente del 18 de septiembre, cuando se produce un encuentro con Francisco Franco en Ciñera de Gordón. Acude la Brigada de Salvamento de Sabero, que las vemos aquí en primera línea en la imagen. Se les ve en el aparato, en el aparato proto, el nombre de Sabero, y vemos a todos los representantes de la brigada. Aquí están desfilando, que también es algo bastante común en las fotografías que vemos de las brigadas, los desfiles, tanto para concursos como para visitas. Luego veremos alguna fotografía del estilo. Y aquí vemos a los brigadistas que traigo la relación. Panorín, Manzano, Gil, Manolo Sarreta, Serapio El Pillo, Moisés Lera, Goyo, que posteriormente nos saldrá en más fotografías, Zumaquero, Victorino el Alcalde y Manolo, también conocido como Aguasola. Podéis intervenir si queréis, si conocéis alguno. Si ¿uno es tu padre? Goyo. Ah, de Goyo también veremos más fotografías posteriormente, porque estuvo muchos años en la brigada, ¿no? El muerto. Ya de muerto. Se hacía de muerto. Sí, sí, luego lo tengo. Luego lo tengo en fotografías, pero ya en el 62 estaba. Luego hay fotografías de los años, de finales de los 70, principios de los 80, y también sale, o sea, de los brigadistas más. Tu suegro también. Lera también se le ve. Gil también. Andrés Manzano. Bueno, continuamos poco a poco, que tenemos mucho que comentar. En la fotografía en el campo de fútbol de Ciñera de Gordón, veis aquí la iglesia. Es un encuentro con Franco que se produce en septiembre del 62. No será el único que tenga la Brigada de Salvamento. En este caso es una recepción en el Palacio del Pardo, por toda la corte franquista, con Francisco Franco a la cabeza. Les hace entrega a la Brigada de Salvamento de Sabero. Eran muy comunes los concursos de destreza del oficio, concursos de brigadas, se solían hacer prácticamente cada verano, cada 2 años, y en este caso, pues al ser los vencedores, por propuesta del jurado calificador, son los campeones nacionales de destreza en el oficio. El 18 de julio, una fecha bastante representativa del régimen franquista, pero de 1966, 30 años después del inicio de la Guerra Civil Española. Y
Fruto de este encuentro, tenemos un nodo, un documental y noticiario de la época en el que nos habla de esto. Muchos recuerdos, ¿no? Nada desdeñables, ¿eh? Bueno, pues una anécdota de los concursos de brigadas que se realizaban durante el régimen franquista y en el que acaba venciendo la brigada de Barroles Santullán, pero del que también es finalista la de Sabero. Si continuamos, esta fotografía es de brigadistas. No os preocupéis si no conocéis a muchos, porque esta fotografía está compuesta por muchos brigadistas que participaron en el concurso, pero también de otras zonas. Y lo que vemos es el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros, y les vemos allí a todos posando, aprovechando la visita al Palacio del Pardo, a Madrid. Si vamos continuando, ya en la década de los 60 vemos nuevas caras también en la brigada y otras que ya habíamos visto en el encuentro en Ciñera de Gordón. En este caso vemos a Juan García, a Moisés Lera, Andrés Manzano, Esteban Gil, Juan Monge, Eleuterio Prada. Y luego esta fotografía, que aquí no sé dónde se ve mejor, quizá en esta, en el plano inclinado de la Herrera, les vemos haciendo prácticas también con el facultativo José Sánchez, también conocido como Pepón, ¿no, Ana? Que le tenemos aquí en imagen, y el del medio. Y luego aquí, este y aquí. Y bueno, también vemos al fondo el pueblo de Olleros, las Colominas, y bueno, también nos sirve para ver cómo han cambiado nuestros pueblos desde los años 60 a la actualidad, que la verdad es que toda la zona de Olleros está muy cambiada. Aquí, bueno, claro, por supuesto, ni Tecoy, ni campo de fútbol, ni nada por el estilo. Y bueno, vemos a los brigadistas de los años 60 realizando también prácticas con los aparatos de respiración. Si seguimos avanzando, aquí vemos a tres personas que estuvieron muchos años en la brigada: Luis Losa, Esteban Gil y José de la Flor. Estas fotografías están sacadas en la parte posterior a los talleres de la Herrera 2, donde se encontraba la tramoya, que luego veremos más fotografías. Estas ya son de 1979, están en color, pero también en blanco y negro. Son de Melino Llamazares y las tenemos también en el archivo, y bueno, nos hablan un poco de todas las prácticas que realizaban los brigadistas. Con la tramoya, una estructura en la que practicaban los ejercicios y todas las operaciones que debían efectuar ante los diferentes accidentes que pudiesen ocurrir. Aquí vemos al equipo de la brigada en estos años, en el 79, con don Alonso, don Enrique y don Manuel José, que también está por aquí, yo creo. Sí, estás ahí, que no te veía. Y luego teníamos dudas de esta persona de aquí, y es Fernando el médico, que le puse el último porque yo, bueno, por supuesto no le conocí y tampoco lo teníamos claro. Y luego en el resto de la foto, los que ya hemos venido comentando de los años 60 que continúan en la brigada. Melino, Manzano, Gil, Pepe Sen, José de la Flor, Goyo y Fernando, que era la persona que nos quedaba por identificar hasta ayer y que pudimos identificar y que también tenemos en imagen en la tramoya de Sotillos. Estas son las mismas fotografías del mismo día. Vemos como
realizaban maniobras de respiración, cómo trabajaban con todos los aparatos. Realmente lo que hacían era ejecutar todas esas maniobras que tenían que realizar ante los accidentes. Estas fotografías las vemos en color, pero también están en blanco y negro. Bueno, vemos cómo representaban los humos, cómo rescataban a los heridos, a los accidentados. Bueno, es un sinfín de fotografías. También están en blanco y negro. Se me olvidaba comentar que en estas fotografías ya no vemos los aparatos proto, que también estaban en la empresa, todavía se seguían utilizando, pero ya en esta época de finales de los 70 se encuentran los aparatos Fensi. No tenemos una réplica de los mismos, pero que también nos hacemos una idea que eran más avanzados que los proto y son con los que actuaban ya en esta época. Las mismas fotografías, lo que pasa es que en blanco y negro y de diferentes operaciones, no me detengo mucho más. Bueno, vemos que, bueno, sí, Goyo se hacía el muerto, antes lo comentábamos, era siempre. Bueno, a veces también se ponía un muñeco, ¿eh? Hay fotos que, mira, esto es un muñeco. Pero bueno, solía ser el que se hacía así el muerto, que le hacían las operaciones pues de respiración y todo. Bueno, vemos todas estas fotografías que son bastante curiosas de la época. Ya si seguimos avanzando, entre los fondos fotográficos, aquí puse años 70, pero más bien son los 80. Me decía la hija de Eugenio, sí, que era del 84, ¿no? Yo cuando verle marchar y Sí. en el 84 es que tenía 6 años, menos, Claro. creo que no tendría recuerdo. Claro, sí, pues bueno, principios de los 80 podemos decir. Y vemos pues las caras que hemos venido viendo hasta ahora. Enrique Elías Blanco, Pepe Sen, Goyo, Eugenio Morán El Berris, Emelino Serapio, Rachón. Esta fotografía que yo también me preguntaba que dónde podía ser, porque esto no era Sabero y decían que en Caborana, en el concejo de Ayer, donde también se realizaban concursos de brigadas. Posteriormente lo veremos con la documentación. Y más fotografías, retrocedemos un poco en la historia de Ulleras de Sabero con trofeos que también se conservaban, tenían más de una veintena de trofeos de los concursos en los que vencía la Brigada de Salvamento de Sabero. Vemos también lo famosos que eran los desfiles en la época, en este caso por el Congreso Eucarístico. Esto para los que lo conozcáis es la Plaza de Guzmán el Bueno, esto es la calle Ordoño, y vemos como los brigadistas también, con el sindicato del combustible de la minerosiderúrgica de Ponferrada, desfilaban por las calles de León, que es algo muy recurrente que vemos en las imágenes. Y para terminar con todo el anexo fotográfico que hemos aportado, no se nos podía pasar una foto con los brigadistas con la santa de los mineros y también de la muerte súbita que les protegía ante los accidentes. En este caso, tan solo reconocemos a 3 de los que portan a la Santa Bárbara, Simines, Rafa y Jesús Gómez, y creemos que es una foto de los años 60. Por las personas. No, esa más atrás, Carlos. Ah, más para adelante, decimos. Sí. Pues pensaba yo que era anterior. Bueno, al verla así en blanco y negro y que no tenía mucha calidad. Pero sí, probablemente sea más tardía. Aquí hay un error. Dejando ya a un lado todas las fotografías, que era una parte de lo que es la presentación, también tenemos una gran cantidad de documentos, de papeles que nos hablan de esta Brigada de Salvamento de Sabero. En este caso, el primero que tenemos está fechado en mayo de 1933. Claro, estamos hablando de un documento de hace más de 90 años. Sí, si quieres abre un poco, si tienes calor. No te preocupes. Es el documento más antiguo que conservamos en el archivo y nos habla del programa de la Estación de Salvamento Minero. En el mismo que nos habla, pues de todos los ejercicios y de todas las lecciones que recibía la Brigada de Salvamento de Sabero. Lo vemos el primer día, conferencia explicativa de la atmósfera de las minas, luego ejercicios durante 1 hora, el segundo día otras actividades, instrucción sobre manejo de los aparatos Proto y Draeger, el tercer día instrucción sobre ensayo de estanqueidad, sustitución de elementos de los aparatos, etcétera. Al final, el sexto día se les hacía un examen teórico de las instrucciones que habían ido aprendiendo en los días anteriores. La continuación de todo este informe, de todo este programa en el que se detalla a la perfección todo lo que iban haciendo día a día los brigadistas para prepararse para los accidentes, vemos todos los ejercicios que hacían,
sin oxígeno pero con el aparato colocado en el exterior, hacer una marcha de 1 kilómetro, levantar 20 veces un saco de 20 kilos de arena. Había diferentes prácticas en función también del lugar. Unas se hacían en el exterior, otras sabemos que se hacían con oxígeno en el interior, y vemos también la duración que tenían todas ellas en el interior de la mina y todos los ejercicios que realizaban. Se repetían todos estos ejercicios haciendo cada vez más trabajo para acostumbrarse a todo este trabajo que debían realizar los brigadistas. Si continuamos un poco entre la documentación que tenemos, en este caso un manual de instrucciones de un detector de gases de la empresa Tecicom, que fue comprado a Oviedo, que es donde tenía la sede esta empresa. Actualmente lo tenemos en la exposición del museo, es decir, en el apartado en el que se habla de la brigada, conservamos este detector de gases y será de los años 30, nos habla un poco de su aplicación, de sus características, del peso, de las instrucciones de manejo, etcétera. Y bueno, es parte también de todos los modelos que guarda el museo en su colección, en la exposición del museo, también muchas otras en depósito y cómo se puede complementar todo ello con la documentación que tenemos. Cómo podemos conocer todas esas piezas gracias a la documentación que tenemos en el archivo. Vamos a ir entrando también en las relaciones que tenía la brigada de Ulleras de Sabero con otras zonas, en este caso con las minas del oeste de Sabero y Veneros, a los cuales a través de esta correspondencia entendemos que se les exige tener una instalación de salvamento que hasta hoy no se había exigido y que por ello había pensado que si se estaba conforme, la brigada de Sabero podía auxiliar también a los mineros de la zona de Veneros. Esta carta, que está fechada el 8 de julio del 33, dirigida a José León Izaguirre, posteriormente tendremos otra el 19 de julio del 33 y a Ulleras de Sabero, y en la que se especifica que esa brigada pueda actuar en Ulleras de Sabero. Hago un breve inciso sobre el archivo. Muchas veces consideramos que solo tenemos documentación de las empresas que sabemos que lo tenemos, por ejemplo, de Ulleras de Sabero, pero también la documentación que existe de Ulleras de Sabero o de otras empresas, en otras empresas, como es este caso, con minas del oeste de Sabero y Veneros, también forma parte de nuestros fondos, con lo cual no solo tenemos Sabero, Vascolonesa, Barruelo, sino todas con las que se relacionan. En este caso es con Veneros, pero también veremos cómo hay documentación de las minas de Oceja, que no se ha conservado como el grueso de documentación que tenemos de Sabero, y aún así tenemos por la relación que mantenía con Sabero. Más documentación, en este caso la primera reorganización que se produce en la brigada, no sé si lo recordáis, pero al principio hablábamos que se crea en los años 20, ya en el 32-34 es cuando se produce la primera reorganización en cuanto a la estación de salvamento y en cuanto a labores de ventilación del Pozo Herrera número 1. Aquí nos especifica todo el personal y todas las tareas que tienen que hacer, la ordenación del servicio, etcétera. Está fechado el 7 de julio del 34 y, como vengo diciendo, pues nos habla de los diferentes perfiles que se requerían en la brigada de salvamento. Como veremos también, no solo se requerían oficios de los inicios de la minería, es decir, por así decirlo, la mina evoluciona y no son los mismos oficios los de los años 30 que los de los años 90. Es decir, no se necesita los perfiles de los años 30 en los años 90. Eso lo veremos también con informes de los años finales de Ulleras de Sabero. Si avanzamos más, vemos que hay una nueva reorganización en 1950. La verdad es que no sé cómo leéis los documentos. Yo desde aquí adelante, claro que los leo bien. Además, no se lee bien. Bueno, nada, pues la verdad es que lo hice con un escáner que no puede tener más resolución. Lo único que luego al pasarlo de un pincho al ordenador igual pierde un poco, pero bueno, os voy leyendo yo, no importa. Nos habla un poco de esa nueva reorganización, de cómo debía ser la ventilación general, la secundaria, cómo se podían prevenir fuegos. Bueno, como vemos, cada pocos años se realizaba una reorganización, ya hemos hablado que la mina va cambiando y cómo también en cuanto a personal también va variando. Pues se necesitan especialistas de levantamiento de quiebras, vigilantes, mineros, albañiles, tuberos.
serán personas que conformen lo que son las brigadas. También en cuanto a las prácticas, aquí nos habla del horario, de los ejercicios del interior, de los ejercicios teóricos del exterior, porque también recibían esas lecciones. Por eso la mayor parte de los brigadistas eran personas que habían estado muchos años en la empresa y que conocían muy bien la mina y podían exponer sus conocimientos de largas décadas en las entrañas de la tierra. La remuneración que recibían, esta era una duda que tenía antes de consultar la documentación, si los brigadistas tenían un sueldo aparte por las operaciones, y realmente ellos, al tener su propio trabajo dentro de la mina, tenían su remuneración por ese trabajo, y posteriormente con las salidas, que luego veremos muchas de las salidas y de facturas de los brigadistas de Ulleras de Sabero, nos habla de cómo reciben una gratificación extra por todas esas horas trabajadas en los diferentes rescates. Pero aún así, aquí lo que nos habla es que tienen derecho, además de una prima anual de 3.000 pesetas por asistencia, que se pierde por una sola falta, siendo justificada por accidentes y vacaciones. También nos habla del resultado económico y bueno, firmado a 16 de octubre del 64 por Juan Serrano. Este documento es muy interesante, me encantaría que lo pudieseis leer conmigo y que no solo lo dictase yo, pero si me comentáis que lo veis mal, os comento. Este documento es muy interesante porque nos habla de la relación de las intervenciones de la Brigada de Salvamento de Ulleras de Sabero en diferentes minas de la zona. En Oceja, en Veneros, en La Espina, en Camposolillo, en Santa Lucía, en Utrero, en Besande, son las salidas que realiza la Brigada entre 1937 y 1961. En la misma nos habla tanto de las minas, muchas veces de los empresarios de las mismas, también de los accidentes que ocurrieron, si eran incendios, si había que extraer cadáveres de esas minas, si se había producido una explosión de grisú, y también de los brigadistas que participaron en ellas. Os leo un par de ellas para poneros un ejemplo y un poco en situación de las que tenemos. Explosión de grisú en las minas de Oceja, propiedad de Esteban Corral, el 20 de septiembre de 1937. Se extraen 9 cadáveres y varios obreros intoxicados, interviniendo desde el primer momento Casimiro García Sánchez y Luciano Coto Alpériz, y posteriormente otros 6 vigilantes más. Sabemos que la brigada participaba en accidentes de importancia. Otra explosión de grisú en el socavón de la Hullera Vasco-Leonesa. Luego hablaremos un poco de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco-Leonesa, si nos da tiempo, que se crea en los años 30, dicen. Nosotros hasta los años 50 no tenemos documentación. Es más, si nos habla del 6 de mayo del 52 de un rescate de Ulleras de Sabero, lo más seguro es que la Hullera Vasco-Leonesa no tuviese una brigada, al menos tan potente como la que ya había aquí en Sabero, con los avances que vemos de los aparatos de respiración, de detectores de gas. ¿Quiénes intervienen? Los facultativos José Luis Robles Guerra, José Luis Coto Llaneza y vigilantes Casimiro García, Luciano Coto, Ángel López Sánchez, Raimundo Rodríguez Baños y Argimiro Álvarez. Vemos también que en función de los accidentes participaban más brigadistas o menos. ¿Cuáles más podemos destacar? En la mina abandonada en Camposolillo, está en otoño del 48, dudo que lo veáis bien, en el ayuntamiento de Begamián. 11 cadáveres. Si seguimos, también participa en el rescate de los 14 de Casetas, en el accidente del 10 de junio de 1954. El documento nos habla de 10 cadáveres, que serían los que rescató los brigadistas de Ulleras de Sabero. Además, justo esta semana ha sido el aniversario del accidente, 10 de junio, el 71 aniversario. Y nos habla de la intervención del facultativo José Luis Robles Guerra y los vigilantes Casimiro García Sánchez y Juan José González Fernández. Me lo he saltado, pero también una explosión de grisú en la mina Martirio nos habla que la brigada participó hasta encontrar a los componentes de la brigada de las minas de Oceja, que regresaban con las 4 víctimas. Yo más documentación sobre la Brigada de las Minas de Oceja no he encontrado, incluso nadie la reconoce, pero este documento sí nos dice eso. Es difícil cogerlo al pie de la letra todo lo que nos diga, porque se podría conocer de otras maneras si existió una brigada en Oceja. Lo dudo porque la mayor parte de las salidas vemos que son en Oceja.
¿Qué más accidentes? Pues otro accidente mortal en las minas de Oceja el 26 de marzo del 55. Otra explosión de grisú en la mina Teresita, en este caso en Utrero, en el ayuntamiento de Begamián, en diciembre del 55. 10 cadáveres y intervienen José Luis Robles, Honorino Iniesto, los vigilantes, las personas que venimos comentando de las fotografías y de estos documentos. Otra salida también a Besande, a la mina La Rebelde, propiedad de Benedicto Bravo, en las que participan Honorino Iniesto y miembros como Moisés Álvarez y Eleuterio Prada. Y una última de esta relación, en el 61, el 5 de octubre, en la que rescatan 6 cadáveres, aunque me decían que eran 7, interviniendo el jefe de la brigada, Honorino Iniesto, y los miembros de la misma, César Álvarez del Blanco, Nicanor Díez, Román García Rodríguez y Andrés Manzano García. A partir de esta relación, que ya os comento que es un documento muy interesante que tenemos, conocemos muchos de esas salidas y esta documentación está relacionada con otros papeles que Hulleras de Sabero se ve que las empresas se descuidaban de lo que son los rescates y luego Hulleras de Sabero le tenía que pasar la factura por las gratificaciones a los trabajadores y por también el mantenimiento de la estación de salvamento, etcétera. Una de las más antiguas, la que comentábamos antes, de septiembre del 37, en las minas de Oceja, la única en la que participan estos obreros y que se envía correspondencia desde Sabero hasta Oceja a Esteban Corral para que abone los gastos de la misma. Otra carta en la que envía los gastos de la actuación en la de los 14 casetas, en el accidente del 10 de junio de 1954, los obreros que participan. Y bueno, en vista de que no llegaban sus noticias, le participamos que hemos satisfecho al personal, que a continuación se relaciona las gratificaciones que se mencionan. Al facultativo 3.000 pesetas, a Casimiro García Vigilante 2.000, Juan José González 2.000 y Antonio González 1.000. Y todo esto, más todos los gastos de sosa cáustica, es la factura final, el montante de 9.300 pesetas que debe satisfacer las minas de casetas a Hulleras de Sabero. También otra factura de gastos en la que se cobra el sostenimiento de la brigada, el establecimiento, todo ello, no lo veis, 34.700 pesetas, que es un dinero para la época y más tratándose de las empresas que se tratan. Más facturas, en este caso a Hulleras del Oeste de Sabero y Veneros, también por el sostenimiento de la brigada, por gastos de instalación, por gratificaciones por el trabajo, 30.000 pesetas en octubre de 1942, y la correspondencia que se envían por los sueldos que debe mantener Hulleras de Sabero y esos gastos que acarrean tanto de materiales como de personal estas salidas y estos accidentes. Dejamos un poco a un lado el tema de los accidentes, posteriormente seguiremos un poco, pero yo creo que todos necesitamos un descanso al ver estos accidentes de tantos cadáveres, explosiones de grisú. Les voy a contar a muchos. Y esto me parecía muy simpático introducirlo porque es correspondencia que se envía desde Caborana, desde el concejo de ayer, para que la Brigada de Salvamento de Sabero participe en los concursos de la Brigada de Salvamento que se suelen realizar cada 2 veranos. En este caso, en 1951, vemos aquí el croquis de los ejercicios que se preparaban la Brigada de Salvamento con las tramoyas, las maderas para entibar, tablas para camilla, y cómo invitaban a la Brigada de Salvamento a participar el 19 de agosto del presente año, de 1951, para lo cual adjuntamos el reglamento. El reglamento lo tenemos en la siguiente diapositiva, que nos habla del objeto del concurso, de la organización, de los ejercicios a realizar, del jurado y luego también de los premios, de las bonificaciones económicas que estimaba el jurado. En este caso lo envía a la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de las Nieves de la zona de Caborana, que es donde se celebraba. Y vemos fotografías de estos concursos del 19 de agosto de 51. En este caso la Brigada de Salvamento de Caudal, de Langreo también tenemos fotografías. En este caso, en el pie de foto me aparecía que era la Brigada de Salvamento de Ponferrada. Bueno, puse del Bierzo, por si alguno lo conocía, pero también es el mismo concurso, la misma fecha. Y también la Brigada de Salvamento de Sabero recibe más invitaciones a
a participar en otro tipo de concursos, en otro tipo de celebraciones, en este caso en el quinto día provincial de las comarcas leonesas, celebrado el verano de 1965. Es correspondencia enviada por el presidente de la Diputación Provincial de León, Juez Antonio del Valle Menéndez, también una persona muy vinculada a la minería, sobre todo el Valle de Gordón. Y es la correspondencia y la contestación de Juan Serrano anticipando que participarían en ese concurso celebrado. Bueno, esto no es un concurso, es más pues bueno, un día provincial de comarcas leonesas, un día de celebración, pues se celebró en Villablino en verano de 1965. Volvemos al tema de los accidentes porque de verdad que es innumerable la documentación que tenemos de los accidentes de las minas. Y ya por acabar un poco con estos temas que al final son un poco espinosos también, bueno, son propios de otra época. Vemos también que la mayor documentación que tenemos son de estos años por la gran accidentalidad que hay en los años 50, en los años 60, más que en los años 80 y 90, bueno, más bien en los 80, en la que la brigada lo más que tiene que efectuar son menos rescates y más bien incendios de los rescates que vemos en esta época. En este caso, el que os comentaba antes, del socavón de la Hullera Vasco-Leonesa en mayo del 52, vemos aquí toda la relación de las personas que participaron en la misma, José Luis Coto, Casimiro García, todas las personas que ya venimos relatando, de las fotografías, de los documentos, las gratificaciones que reciben por el accidente ocurrido en Santa Lucía. Pues bueno, vemos que es una cantidad bastante curiosa, 5.000 pesetas, José Luis Coto, Casimiro García 2.000, claro, todo esto, luego la factura para la Hullera Vasco-Leonesa. Y este documento, que también es muy interesante, nos habla del desplazamiento de los camiones, de los servicios realizados por los camiones de la sociedad con la Brigada de Salvamento que acude a Santa Lucía. Día 6, camión Opel sale de la Herrera a las 5 de la tarde, llegada a Santa Lucía a las 8:30. 2 horas y media de saber a Santa Lucía. Nos habla un poco de cómo estaban las carreteras y los caminos en aquella época. Estuvo en Santa Lucía parando, esperando órdenes hasta el día 7, a las 23:30, a las 11:30. A esta hora regresa a Boñar. Día 7, camión 12, no sé si se pronuncia bien así, o 12, salió de Boñar a las 18:15 para Santa Lucía y llega a las 20:15, a las 8:15. Regresa a Sabero a la 1:30 de la mañana. Todo ello nos lo relata la correspondencia entre Sabero y la Hullera Vasco-Leonesa. Más accidentes, más facturas de estos accidentes. En este caso, del accidente de la explosión de Grisú del 10 de junio del 54, se envía Esteban Corral, las notificaciones que van a recibir los trabajadores. En este caso, otro accidente, el 26 de marzo del 55, también un accidente en las minas de Casetas. Relación nominal de horas trabajadas y material gastado con motivo de la intervención en otro accidente el 5 de octubre del 61 en Casetas. El facultativo que participó, todos los vigilantes y el personal de interior. Este rescate tuvo que ser complicado por todas las personas que participaron en el mismo. 6 vigilantes y 8 personal de interior más el facultativo de minas. Todo ello, con su consecuente factura, se le envía a las minas de Casetas para que contribuya con el pago. Ya vamos terminando con los accidentes. En este caso, un desplazamiento a la mina Teresita, en Utrero, el 20 de diciembre del 55. Lo mismo, la relación de personal, los costes de esa salida y otro rescate, en este caso a la mina descuidada de la Madalena. Este sería el informe, no se ve bien, pero es el informe que incluye un croquis de la explotación. Lo hizo la propia brigada para entender bien las galerías y cómo tenían que efectuar las labores de rescate. Lo que os comentaba de la documentación que tenemos de Sabero que se relaciona con otras empresas, mucha gente siempre nos pregunta por Hulleras de Prado, por toda la cuenca de Valderrueda, que también es una cuenca carbonífera muy importante y que muchas veces no es muy reconocida como tal porque han quedado pocos vestigios arquitectónicos, también poca documentación. Y vemos una carta enviada a la dirección de Hulleras de Sabero en la que se agradece la actuación de la brigada en un siniestro en el 20 de agosto de 1965. Y otro accidente, en este caso en la mina La Rebelde en Besande, con los trabajadores que participaron en la misma y la intervención con los aparatos Proto y, por supuesto,
tenga la bondad de ingresar dicha suma en el Banco Central de Cistierna. Si continuamos entre la documentación, si continuamos escarbando entre todo lo que tenemos, vemos también relaciones de personal y los costes de los sueldos de este personal por las actividades que realizaban. En este caso no tiene fecha, aunque por las personas que aparecen en la misma, consideramos que sea de los años 30. Aquí nos pone los materiales empleados en 1934. Sí, 1900, en la mitad de la década de los años 30. Nos habla de todo el personal, de los facultativos, Luis López, vigilante Máximo Rebollar, Daniel Corral vigilante, Gabriel García analizador y reparador, y luego los grupos por los que estaba conformado la brigada, un primer grupo, un segundo, tercero, cuarto. Si queréis que os lea algún nombre, me lo decís, pero igual es que ya sueno a disco rayado porque al final son las mismas personas las que estaban en la brigada y ya... En este caso proyectamos los materiales que contenía también la brigada de salvamento, los aparatos en servicio, vemos los aparatos Traeger, los aparatos Proto, detectores de óxido, botellas, jaula para pájaro detector, aparatos de manguera y fuelle, y luego los que se emplean en los diferentes accidentes, pues alpiste, oxígeno, válvulas, arandelas, sosa cáustica, todo tipo de materiales. Vemos que las empresas mineras, más concretamente Sabero, era muy puntillosa con todos los costos, con todos los materiales y que así lo recogía por escrito y nos ha pervivido. Otra relación de personal de la estación de salvamento minero. Aquí a la derecha he puesto los nombres de las personas que más llevaban en la brigada en 1953, estas relaciones del 6 de abril del 53, y todos estos nombres que tenemos aquí llevaban desde 1933, es decir, desde la primera reorganización de la brigada en el cuerpo. Máximo Rebollar, Casimiro García, Juan José González, Filiberto Saldaña, José Areán y Herminio Marcos. Tenemos más relaciones de personal con los facultativos: José Luis Robles Guerra, Honorino Iniesto, Teodoro Escobar, Manuel Villaverde Calvo, Santiago Calvo Gómez, Salustiano Rodríguez Fidalgo. Luego toda la relación de vigilantes con Casimiro García, Antonio González, Juan Reyero, Baltasar Rodríguez, Pedro Álvarez, etc. Los oficiales: José Areán, Herminio Marcos, tuberos como Andrés Manzano, Baldomero Fernández, los picadores: Victorino Turienzo, Juan García, Emilio Corral, entubadores: Tirso Prieto. Bueno, vemos cómo la empresa recogía todas estas relaciones de personal. Esta está fechada en julio del 57, el 26 de julio. Tenemos más, en este caso estas dos notas de servicio, pero que a mí también me pareció interesante porque en ellas nos viene dónde vivían los brigadistas. Pensad que los brigadistas también tenían que tener una fácil disposición ante cualquier problema que ocurriese en otras minas para poder acudir a ellas. Luis Lamas de Olleros, Francisco Picayo de Olleros, Moisés Lera de Olleros. Aquí a la izquierda nos viene la letra inicial de la profesión: vigilante, tubero Moisés Lera, Luterio Prada tubero, Gregorio Herrero barrenista de Olleros, Esteban Gil, que le hemos visto en fotografías, Andrés Manzano de Olleros, y otra relación de personal con los que se propone para pasar a prácticas en la brigada, ya que previamente realizaban prácticas antes de pertenecer al cuerpo. En este caso ya no son relaciones de personal, son relaciones de inventarios de materiales. ¿Qué podemos destacar? Los aparatos Proto, tubos, grisúmetros, 4 pájaros, 3 jilgueros y un canario, 4 jaulas, aparatos Traeger, extintores. Bueno, vemos con todo tipo de detalle todo lo que pertenecía a la brigada: 10 brocas, secador para sacos, piezas bucales. Bueno, todo ello lo vemos en estas relaciones en las que nos hacemos una idea de no solo la importancia que tenía la parte humana, sino también la parte material en esos rescates, ya que sin todo ello sería imposible que pudiesen acudir a los incidentes mineros que se desarrollaban en las diferentes zonas de la provincia. Otra relación de materiales, en este caso del 62, lo mismo: camillas, anemómetros, trofeos, 38 trofeos.
picos, palas, jaulas de pájaros, los propios pájaros, botellas de oxígeno, aparatos proto en servicio, todo es lo que vemos en las relaciones. Si continuamos, en este caso proyecto unos partes de prácticas de la Brigada de Salvamento. Estos son del 23 de diciembre de 1963. El 25 no, el 25 se descansaba. Estos son del 23 de diciembre, en los que se recogía todo lo que se hacía en esas jornadas de prácticas de la brigada. En el día de hoy han realizado las prácticas los miembros siguientes: Eleuterio Prada, Virgilio Sánchez, y se especificaba todo lo que se hacía. La galería CH, recorte 3, oeste, se soltaron 16 tubos. Bueno, nos recoge todo lo que viene siendo las prácticas de los brigadistas. En otras fechas, las tenemos desde el 63 hasta el 73. Yo en este caso puse una de los inicios de estos partes de prácticas. Y ya vamos llegando al final de la documentación que tenemos de Ulleras de Sabero. El último informe que se conserva de la Brigada de Salvamento de Sabero es del año 91, concretamente del 30 de enero de 1991, firmado por Enrique Balmaseda, y en el mismo ya nos habla de cómo era al final la brigada. Ya hemos venido comentando que la mina ha evolucionado mucho y eso también se puede percibir en la dotación humana. Un facultativo de minas, un vigilante, un picador entibador, un tubero, un albañil de interior y un electromecánico. Se habla de la dotación de materiales, que ya hemos visto que ha evolucionado. Ahora ya existen los aparatos FENSI con una autonomía de 4 horas y 13 aparatos proto con una autonomía de 2 horas y media de trabajo. También se habla de los equipos de reanimación, de los pulmotores Traeger, de los equipos de medida y control, de otros equipos que contenían la brigada, extintores, inyección, del régimen económico y también de las prácticas que debían realizar. Este es el último informe que tenemos de la Brigada de Salvamento, que ya he comentado que es de 1991. Si os habéis dado cuenta, hemos proyectado más documentación antigua, no solo porque quizá tiene un mayor interés conocer lo más antiguo que lo más reciente, por así decirlo, más que nada porque lo más antiguo muchas de las personas que estamos aquí no las hemos vivido y lo más reciente sí, sino también porque la brigada va cambiando con las épocas y no es lo mismo la brigada de los años 50 que la brigada ya de 1991. Veíamos que el jefe de la brigada era el facultativo Santiago Calvo y la ubicación era el Pozo Herrera número 2. Me queda un poco de tiempo, así que vamos a hablar de la brigada de la Hullera Vasco-Leonesa, leyendo una entrevista del Diario de León que le hacían a una de las personas que trabajó en la brigada. Decía que si nace en los años 30. Yo lo pongo en duda, porque la primera documentación que tenemos es de los años 50. Es más, si vemos que se interviene en el socavón de Santa Lucía en el año 52, también nos habla que no creo que tuviesen los medios adecuados para hacer rescates como sí lo podía hacer la Brigada de Sabero. En un inicio, además de estar dotado de aparatos de respiración, tenía 4 trabajadores, un mecánico y un vigilante. Vemos que nace posteriormente a la de Ulleras de Sabero. Tampoco es por establecer una comparación, pero sí por conocerlo, y con unos medios inferiores, por así decirlo. Al igual que en las de Sabero, vemos memorias de actividades, el personal de la brigada. No sé si hay aquí alguien de la zona de Gordón. Si no me contesta nadie, entiendo que no. Entonces voy pasando. Más relaciones de personal, no me fijo en los nombres porque si no les conocemos, pero bueno, vemos también que como en el caso de Sabero, recogían la documentación en el mismo estilo. Se reorganiza la brigada en el 52 y el material que compone la brigada: aparatos proto, detectores de gases, aparatos de respiración, detector de jaula para pájaros, camillas, lámparas eléctricas. Vemos que es reiterativo el material, al final es el mismo para las brigadas, y esto estamos hablando del año 52. Me parecía interesante proyectaros un libro de actas de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco-Leonesa, que en este caso lo que relata de forma muy breve son las prácticas que se realizaban, cómo se efectuaba, el personal que participaba en las mismas. No me detengo mucho, firmado por el jefe de la brigada. En el día de hoy se ha efectuado el siguiente personal: Epifanio
Barral, etcétera. Es parecido a lo que ya hemos visto en Sabero, pero en este caso en formato libro de actas, que me parecía realmente interesante. Aquí tenemos un manual de instrucciones del aparato de respiración Proto. Está en inglés, así que si esto no lo leemos no pasa nada. Y bueno, se conserva en mal estado por las fechas, que calculamos que sea de los años 40, los años 50, cuando lo adquiera la Hullera Vasco-Leonesa. Y aquí vemos todo el manual con el propio folleto, con cómo se debía actuar en estos casos y cómo se manejaba. Y también prácticas que efectuaba la Brigada de Salvamento en la zona de Gordón. Al igual que la de Sabero, participa en concursos de brigadas en Cabo Orana, también son invitados y acuden allí. En este caso se quejan de que quedan en el que les otorgan el quinto premio, que es el último, y se quejan, bueno, no sé si lo leéis, pero debo manifestarle que según tengo entendido el cronometraje ha sido bastante deficiente, pues el equipo ha obtenido el primer premio, ha invertido 12 minutos y 8 segundos y en los... Bueno, cosas de la época. Querrían ganar las 7.000 pesetas de los concursos. Los lloros han existido de toda la vida, y esto al igual que en todas las facetas de la vida. También en el fútbol pasa lo mismo. No voy a decir que este me parece muy interesante, porque ya seré muy reiterativo diciendo que todo me parece interesante, pero en este caso es que es muy interesante. Es una licencia de importación de los aparatos Proto, por la correspondencia que se enviaba a la Sociedad Anónima Adaro por la llegada de los protos. Los protos son de Inglaterra y se traían de allí, con la relación de los gastos que esto suponía, y también nos permite hablar de la inversión que hacían las empresas mineras en seguridad, en dotar de mejores aparatos a las brigadas de salvamento. Memorias de seguridad en las que nos hablan de los accidentes de la Hullera Vasco-Leonesa por grupos, y en las que también nos hace una relación de los accidentes en los que participó la brigada. Si continúo, más relaciones de personal, en este caso del año 78, y materiales de la brigada, al igual que la de Sabero, respiradores, botellas de oxígeno. Vemos que los materiales suelen ser los mismos que los de Sabero, y de personal, que si de verdad me decís que no hay nadie de la zona, no me detengo a leer personas. Bueno, Antonio Molinero, Secundino Suárez, Mariano Mayorga. Bueno. Y vemos todo el gasto que suponen todos estos materiales para una empresa como la Hullera Vasco-Leonesa. Llego a la de Barruelo de Santullán, ya 5 minutos más y lo damos por finalizado, por si hay preguntas. Estas fotografías, pues al igual que las que hemos visto de Sabero, concursos en las que Barruelo de Santullán vencen algunos, desfile de Santa Bárbara también, esta es de 1956. Vemos a los brigadistas equipados con los aparatos Proto. El concurso de brigadas. Me parece interesante las zapatillas que llevaban los brigadistas. Sí, parecen Converse. Se parecen a las de Carlos. Me fijé porque el otro día viendo las fotografías dije, joder, vaya zapatillinas con las que entraban a la mina. La de Sabero tenía sus chirucas, sus botas y todo. Es esta de Barruelo que parece con las Converse. No, seguramente las estrenas en este día para recibir el premio del concurso. Y bueno, ya termino, damos paso a preguntas, sugerencias, comentarios, lo que queráis, pero antes no me quiero olvidar de los agradecimientos. En primer lugar, al Archivo Histórico Minero, en el que realizo mi profesión a diario, por el legado que recibí de mi anterior compañero Carlos, que gracias a todo su trabajo hoy hemos podido hablar de la Brigada de Salvamento. Sin toda su colección, toda la colección del museo que él catalogó y guardó en base de datos durante años, hoy yo podría haberos puesto 3 fotografías de la brigada y 3 documentos, porque sin todo lo que él trabajó no estaría hoy aquí. Y bueno, agradecer al museo, a Roberto, que fue quien me propuso el tema de la brigada. Yo al principio lo tomé con reticencia, pero luego te pones a buscar en el archivo y es una fuente inagotable de temas de la minería, a Morán por su ayuda diaria, a Carlos, que también me ilustró mucho, a Navarro, que nos hizo alguna fotografía, a Fernando Cuevas de Barruelo, a Manolo Castro por su difusión y sobre todo a todo el público asistente que os habéis portado muy bien
aunque no habéis intervenido todo lo que nos hubiese gustado, y por estar una tarde más en el Museo de la Siderurgia y la Minería y por venir a escuchar un tema tan interesante como la Brigada de Salvamento, que por otra parte lo habéis pedido muchas veces y bueno, dentro del seminario Entre Papeles así os hemos desvelado toda la documentación y todas las fotografías que tenemos de estos cuerpos de rescate. No me alargo más, muchas gracias a todos y a todas.